Bienvenidos a nuestra reunión en línea For Grace, de casa a casa, con nuestra serie Tengo que perdonar a tiempo, puro reino y puro flow. Bienvenidos a nuestra reunión en línea For Grace, de casa a casa, con nuestra serie Tengo que perdonar a tiempo, puro reino y puro flow. Comenzamos. Continuamos con nuestra serie Tengo que perdonar a tiempo, de mi casa a tu casa. El tema de hoy lleva por nombre Arranqué de mi corazón la raíz de amargura. Comenzamos. Pero ¿cómo es que algunas personas nos preguntan por qué se llenan de amargura? ¿Qué significa lo que es amargura? Nosotros tenemos que ver la manera de cómo evitar que las personas sean amargadas. Hablemos un poco de amargura. Amargura en griego significa la palabra pilkria, palabra que significa punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar. Algo amargo, destila una persona veneno, perfora el alma de las personas, simplemente nada más con sus palabras. Es como un cuchillo, sobre todo, es un sabor amargo. En los temas anteriores dijimos que era una persona a la cual destila veneno, algo malo, algo sucio, de que cuando llega a un grupo de personas empieza a destilar veneno, a lastimar a las personas con sus palabras malas,
esa está llena de amargura. Y continuamos. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Pero vamos a darnos cuenta de que muchas personas son contaminadas y pierden la gracia de Dios. Eso es muy delicado. Hay creyentes que pierden la gracia de Dios por andar haciendo cosas indebidas, por andarse peleando con el vecino, por andarse peleando con el hermano, por andarse peleando con la familia. Entra en su corazón una raíz de amargura que quiere vengarse, que quiere hacerles algún daño. Pero vamos a ver esta historia acerca de personajes de la Biblia que no perdonaron y que no quisieron el perdón de Dios, pero otros sí quisieron el perdón de Dios y fueron sanos de su corazón y libres de cualquier raíz de amargura. Platicaremos un poco de la historia que sucedió en aquellos tiempos con el hijo de Abraham, Isaac. Isaac se casó con Rebeca, pero Rebeca era estéril, no podía engendrar, no podía tener hijos. Isaac se desespera y clama a Dios y se pone a orar a Dios y le dice, Señor, mi mujer es estéril, no puede embarazarse. Y nuestro Padre Celestial escucha la oración de Isaac y entonces Rebeca queda embarazada. La palabra de Dios nos dice que Rebeca, en Génesis 25, 21, 26, encontrarán ahí la historia, donde Rebeca queda embarazada de mellizos, de gemelos. Entonces, Rebeca, cuando ya le faltaban unos meses para aliviarse, para tener sus hijos, empieza a sentir Rebeca una inquietud muy grande en su vientre, que los bebés se peleaban uno con otro, sentía que se empujaban, que se peleaban, y ella sentía dolor. ¿Y qué pasó con Rebeca? Rebeca se expresa de la siguiente manera y dice, le platica a su esposo y le dice, mira que los bebés se pelean constantemente aquí en mi vientre, si es así mejor prefiero morir, decía. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron a buscar en Jehová de los ejércitos un consejo que por qué pasaba eso que estaba pasando y sucediendo en el vientre de Rebeca. Y Jehová les dice, en tu vientre van a nacer dos naciones, una va a ser fuerte y la otra no. Entonces la mayor va a estar sujeta a la menor, dos naciones, porque desde antes esto ha venido aconteciendo, de los pleitos y de las contiendas que han tenido esas naciones. Y ahí es cuando empieza Rebeca a sentir que ya sus hijos iban a nacer, y nacen, los mellizos nacen, pero como la palabra de Dios ya había sido puesta en Rebeca y en Isaac de lo que iba a acontecer, el primero en nacer fue de nombre Esaú. Esaú, que posteriormente le ponen el nombre de Edom, porque era pelirrojo, tenía pelo rojo, era velludo, tenía era de color güero él. Y también después dice que en segundo lugar nace Jacob, pero venía trabada su mano agarrada del talón de Esaú. Desde ahí ya se venía dando cuenta de que venían peleando, ¿no? Y nacieron los dos bebés. Entonces al paso del tiempo empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, y Esaú se va con lo que es la cacería. A él le gustaba ir a cazar, traer las presas, dárselas a su hermano Jacob. Entonces Isaac se sentía muy contento con su hijo Esaú. ¿Por qué? Porque él le traía del monte, le traían los animales que guisaba Jacob, y lo guisaban, y le gustaba comer de la cacería de Esaú. Pero era el consentido
de Isaac. ¿Cuántas familias no tienen hijos consentidos? O sea, casi la mayoría. O sea, el consentido de mi papá es fulano de tal, el que nace primero a veces. El otro era Jacob, que estaba más tiempo con su mamá, con Rebeca. Y Jacob era tranquilo, él estaba en las tiendas, se dedicaba al cuidado de los animales, sabía guisar, sabía cortar a los animales y hacer muy buenos guisos. Entonces pasa el tiempo y el consentido de Rebeca era Jacob y el consentido de Isaac era Esaú. Bueno, en esos tiempos se puso venía de casa Esaú y venía cansado, venía con hambre. Y ustedes saben que cuando tú vas a trabajar y regresas a casa, pues traes hambre, ¿no? Entonces en esa ocasión dice que Jacob guisó un guiso rojo, al cual la Biblia nos muestra que dice que eran lentejas. Pero desde ese momento Esaú le dice a su hermano: dame de eso que estás guisando. Pero inteligente Jacob le dice: sí, te lo voy a dar, pero véndeme tus derechos como hijo mayor, véndeme tu primogenitura. Entonces aquel le dice: dame de comer, dame un plato. Bueno, pero antes dime si me vas a vender tu primogenitura. Sí, hombre, yo para qué quiero la primogenitura si de todas maneras voy a morir. Eso es lo que le contestó Esaú a Jacob. Entonces, antes de servirle el plato de lentejas o darle de comer a su hermano, le dice: pero júramelo que me estás vendiendo tu primogenitura. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Sí, te juro, pero dame de comer. Y ya le sirvió el plato de lentejas, el guiso rojo, como le llama en la Biblia, y le dio pan y comió Esaú. Y se separaron, pero Jacob le contó a su madre lo que había acontecido. E hicieron ellos algo para que Isaac le diera la bendición mayor a Jacob, porque Esaú, siendo como era él, que tenía cierto odio hacia su hermano Jacob, iba a mentirle a su padre también. Entonces, ¿pero en qué consiste? ¿Qué es lo que tiene la primogenitura? ¿Qué es lo que Esaú desechó? Vamos a ver qué desechó. Dice que la primogenitura era que él sería sacerdote de la familia, gobernaría la familia y tendría la doble porción de la herencia. Aparte, había condiciones que habían que cumplirse para que él permaneciera con su primogenitura. Y una de las principales era dedicar toda su vida a Dios, al Todopoderoso, y consultarle a él que él diera la voluntad para que él tuviera para casarse, para que tuviera vida política o pública, como le llamaban, y también obedecer a Dios en todo momento. Esas eran las condiciones para que permanecieran en ellos la primogenitura. Pero Esaú, ¿cómo nos damos cuenta que Esaú nunca perdonó a su hermano? Nunca perdonó ahora sí a Jacob, a las 12 tribus, porque primero era Jacob, pero de ahí se le puso por nombre Israel. De ahí salieron las 12 tribus de Israel. Cuando pasaron 450, cuando su padre muere, se encuentran, se abrazan, pero nada más hasta ahí. No había un arrepentimiento de parte de Esaú, de que perdonara a su hermano por aquello que había, cuando sucedió con su padre. Isaac, que le dio la mayor bendición que le corresponde al hijo mayor, pero por la situación de Esaú, las condiciones que él tenía de mentir, la primogenitura se la dieron a Jacob, porque él la vendió. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando pasaron 450 años y querían pasar Moisés con los israelitas, querían pasar por el pueblo de Edom, no los dejaron, porque todavía estaban enojados,
todavía esa generación de Esaú, de Edom, esa generación tenía todavía envidia, odio, amargura en su corazón y no dejaron pasar al pueblo de Dios. 650 años más, donde quisieron ellos volver, eso lo encontramos en Jueces 11, y cuando quisieron pasar la primera vez, el capítulo 20 de Números, del 20 al 21, ahí se van a dar cuenta la primera vez cuando quisieron pasar por Edom, y la segunda, 650 años, ya ellos ya estaban amargados, no querían saber nada, los edomitas no querían saber nada del pueblo de Israel. Y para colmo, a los 1200 años, dice la palabra de Dios, que todavía las generaciones de Esaú seguían molestos y siguen con envidia, odio, contienda, ira, maledicencia, todas esas cosas de amargura. ¿Y qué es lo que pasó en esos 1200 años? Dice que cuando el exilio de los israelitas hacia Babilonia, porque tuvieron problemas en Jerusalén por cosas políticas, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a tener el problema que se suscitó en Jerusalén, obligó a los israelitas, al pueblo de Dios, a salirse de ahí y llegaron a Babilonia. Pero ¿qué hicieron los edomitas? Los edomitas se juntaron con los de Babilonia y saquearon a Jerusalén, porque todavía había amargura en sus corazones. Continuamos. La palabra de Dios dice que la amargura es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos. La amargura va a existir en las personas cuando alguien les hizo un daño y no se perdonó a la persona. Seguimos con eso aquí adentro de nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar prestos a lo que viene, porque dice, pero nos ponemos a pensar, ¿para qué ha venido el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo con nosotros? La palabra de Dios nos enseña también que el maligno no puede matarte directamente, que no puede tocar a los hijos de Dios, pero sí puede amargar tu vida por medio de otras personas, utilizar a las otras personas que tienen raíces de amargura. Dice la palabra de Dios, nos dice nuestro Señor Jesús en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. A eso viene el ladrón. Por eso muchas personas tratan de hacerle daño a los que siguen la palabra de Dios, porque tienen raíces de amargura en su corazón, no han sanado. Quizás entendieron ellos de que la palabra de Dios era algo pasajero, y no, la palabra de Dios es algo eterno, eterno. Tenemos que entender que la palabra de Dios son cosas que Dios nos dejó cuando fue crucificado en la cruz y perdonó todos nuestros pecados. Seguimos. Pero muchas veces aparecen las fuentes de las cuales las personas son lastimadas. ¿Por qué las personas son lastimadas? ¿Y cuáles son esas fuentes que provocan que se desarrollen las raíces de amargura en el corazón de las personas? Tanto niños, niñas, adultos, ancianos, señoritas. Parecerá que no, pero anteriormente lo platicamos, que son papá, mamá, los primos, los tíos, los amigos, las amigas, los seres queridos. Todas esas personas provocan que en nuestra vida crezcan las raíces de amargura. ¿Y cómo es esto? Como te voy a decir lo siguiente. Papá, por ejemplo, cuando el niño se le acerca, dice, papá, quiero enseñarle sus tareas. No tengo tiempo para ti, estoy muy ocupado. Y otra de las cosas es cuando se aparece de cuenta que no está en tu casa, está afuera, está en otro lugar. Entonces de ahí empieza el niño a sentir raíces de amargura hacia su padre, odio. ¿Y la mamá qué sucede? La mamá lo compara con sus amigos, del vecino, lo compara con de los otros amigos que tiene la señora, que es mejor, que son mejores los hijos de los otros que él. Y sucede lo mismo cuando las parejas se divorcian,
Los niños son los que son los más dañados. Las niñas, los niños son los más dañados. O que simplemente un tío haya abusado de ellos, un primo haya abusado de ellos, o que le hayan hecho bullying en la escuela a sus compañeros. Todas esas cosas, tanto en niñas, niños, adultos, crean raíces de amargura en el corazón. Empiezan a nacer en ellos las raíces de amargura. Esas son las fuentes de las raíces de amargura que se siembran en los niños, en los jóvenes. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él fue un hombre justo y lo sigue siendo. ¿Qué es lo que pasa con la juventud? La juventud es muy injusta. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, haz de cuenta que toda su vestimenta de nuestro Señor Jesucristo, siendo un hombre justo, se la quita y se la pone al injusto. Y Él se coloca la ropa de aquella persona que es injusta. Entonces Él muere en la cruz para que nosotros seamos perdonados de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Y Él nunca dijo nada. Fue inmolado, herido por nuestras rebeliones, el castigo que le hicieron a nuestro Padre. Y en Mateo 27:34 dice lo siguiente: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Damos la versión Reina Valera. Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y la NBI dice lo siguiente: allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Jesús rechazó esa combinación de la cual nos habla este versículo, este pasaje, de que mezclaron algo amargo con el vino. Y Jesús lo rechazó porque anteriormente o hasta estos tiempos se han hecho compuestos para que una persona se sienta bien por un momento, temporalmente. Si a una persona le duele la cabeza, va por unas pastillas a la farmacia y ya, temporalmente ya se siente bien. Pero lo que Jesús hizo en la cruz, de rechazar el vino con la hiel amarga, es porque Él vino a esta tierra a morir por nosotros los pecadores, a no darnos una sanidad temporal. Él no lo hizo así, nos da una sanidad y una salvación eterna. Por eso es que Él, representando esa situación, no bebió del vino ni de la hiel amarga. ¿Por qué? Porque Él no quería darnos una sanidad temporal, como la sociedad muchas veces hace, de que se desahogan, dicen, tienen un problema en la empresa, tienen un problema en una escuela, tienen un problema en varios lugares, y le dicen a los amigos, vamos, vente, vamos a tomar vino, vamos a sanarnos la herida que tenemos. Pero eso es algo temporal, eso es algo que no te va a ayudar, simplemente te vas a volver un tomador, te vas a volver una persona que va a adquirir un vicio, el vicio de tomar, y nunca vas a resolver la situación en tu trabajo. Ponlo en las manos de Dios para que Dios te ayude. Quita esas raíces de amargura que traes en tu corazón para que Dios pueda entrar en tu corazón, entrar a tu vida. Y el vino representa gozo, alivio, que te sientes bien. Eso representa el vino, un deleite para olvidar las penas, para olvidar los problemas. Pero nada más es temporal, de unas cuantas horas, y vuelves a caer en la misma situación de la que estás viviendo. Continuamos. Si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, la palabra de Dios dice que Él nos va a perdonar también a nosotros. Dice que nosotros no debemos de soltar esa cuerda que nos tiene atados. Debemos de soltarnos, porque nos tienen amarrados muchas veces cuando no perdonamos. Tenemos
situación de que tenemos que vengarnos de alguien, hacerle daño a alguien, te estás condenando y estás pecando. Pero esta pequeña historia que les voy a contar nos va a ayudar a todos nosotros por lo del perdón de Dios, por lo del perdón que nuestro Señor Jesucristo tenía hacia las personas arrepentidas. Por ejemplo, dice así, que Esteban fue apedreado. Lo siguieron a Esteban. Esteban predicaba la palabra de Dios en Jerusalén también. Allá andaba predicando la palabra de Dios. Pero por órdenes de Saulo, de Tarso, él ordenó que lo siguieran, que lo encontraran, porque querían apedrearlo, que ellos querían apedrearlo por órdenes de Saulo. Y vamos a leer lo que dice Lucas en Hechos 7, 59, 60. Dice así: y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Reina Valera dice que durmió. Y la NBI dice que murió. Entonces, cuando apedrearon a Esteban, dice que la gente se quitaba las túnicas para poder darle con más ganas, apedrearlo con más fuerza a Esteban. Y Esteban en esos momentos dice que él vio que los cielos se abrieron y vio que nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre allá arriba. Y así fue como dijo él en Hechos 7, 59, 60, que dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Y le pidió que no tomara en cuenta ese pecado sobre Saulo de Tarso. Al pasar el tiempo, Saulo de Tarso seguía lastimando a muchos cristianos, mataba a los cristianos, mataba a los creyentes, se gozaba matando a los creyentes, lastimándolos como él quería. Entonces, en el camino donde él iba con su gente, se quedó unos pasos atrás y se le aparece nuestro Señor Jesús. Se le aparece de frente y él todavía, como era rebelde, era grosero, tenía lo peor de un hombre, y todavía se le pone a gritarle a Dios: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho para que tú me persigas? Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Todavía le grita y quiere avanzarse hacia donde está Jesús. Y Jesús lo planta y lo tira con el poder que tenía, esa luz brillante. Y allá va a dar Saulo. Y le dice nuestro Señor Jesús: ve a Damasco y allá se te informará lo que tú vas a hacer. Entonces, cuando esto ocurre, Saulo empieza a gritar que no veía, que él había quedado ciego. Estoy ciego, ayúdenme, ayúdenme. Empieza a gritar Saulo. Y llega a Damasco con ayuda de sus compañeros, se queda por ahí y se encuentra con Ananías. Pero Dios ya se le había presentado a Ananías, el cual en Hechos 22 lo pueden encontrar. Ananías, Dios ya le había dicho, nuestro Señor Jesús ya le había dicho lo que tenía que hacer con Saulo de Tarso. Cuando Ananías entra y lo ve, decían que 3 días no había comido Saulo de Tarso y que no había bebido hasta que viera algo que le ayudara. Cuando Ananías le pone las manos en los ojos, dice que caían como escamas de sus ojos y volvió a ver. Le vino el arrepentimiento a Saulo de Tarso por lo que él había hecho con los creyentes. Y Jesús, ¿qué le dijo a Ananías de lo que Jesús le había dicho para que le dijera a Saulo de Tarso? Porque posteriormente se convirtió al apóstol Pablo. Jesús te ha elegido, le dijo a Ananías cuando lo tenía en las aguas, en Hechos 9. Cuando lo tenía en las aguas,
Ananías le dice, Jesús te ha elegido para proclamar su nombre al mundo, a los gentiles, a los reyes, al pueblo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en ese momento, el Saulo de Tarso queda como el apóstol Pablo. Su nombre cambió a Pablo. Él estaba tan arrepentido que en esos momentos él quería predicar, salir y decirle, Señor, aquí estoy, voy a predicar tu palabra, cometimos errores. Estaba completamente arrepentido. Pero Dios lo está utilizando hasta en estos tiempos que nos trajo sus libros, como lo encontramos en Efesios 4. Es uno de los libros de los cuales escribió el apóstol Pablo. Continuamos. Porque lo que Dios hace permanece para siempre. Lo que Dios nos da permanece para siempre, porque Él es un Dios de salvación y por la eternidad, por los siglos de los siglos. También sucede lo siguiente cuando Job tenía la aflicción. Job tenía una aflicción en la cual desaparecieron su familia, todo lo que tenía de animales, tierra, todo desapareció. Porque Dios permitió que el enemigo, el maligno, le hiciera ese daño. Pero Job se mantuvo firme. Cuando sus 3 amigos llegaron por ahí cerca, no se le acercaban porque dice que era tanto el dolor que sentía Job que ellos sufrían por ese lado. Pero también empezaron a murmurar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en lugar de que Job hiciera algo malo, Dios sabía que iba a orar Job por ellos. Entonces dice Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Se dan cuenta? Dice que cuando él oró por sus amigos, la aflicción de Job desapareció. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora te pregunto, si tú que eres creyente, tú que conoces de la palabra de Dios, no tengas envidia por tus amigos, no tengas resentimiento por tus amigos, no tengas quererte vengar de tus amigos, de tus compañeros. Al contrario, vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, como dice la palabra de Dios, para que veas el fruto que Dios va a darte a ti. Confía en Dios, que Él va a hacer las cosas a su voluntad. Continuamos. ¿Qué nos ha dicho la ciencia médica? La ciencia médica nos habla de la amargura, que es un veneno mortal, porque las personas se enferman cuando tienen esa amargura en su corazón. Ahora, la Biblia nos habla también de que es una raíz que te tienes que sacar del corazón para poder ser sano y limpio. También nos metemos en la psicología, pero las 3 están de acuerdo en que cómo se van a sanar. La ciencia, la psicología, la Biblia están de acuerdo y se ponen de acuerdo en que el perdón es el único remedio para sanar las heridas, para sanar las amarguras. Entonces, si nosotros creemos que Dios ya nos arrancó esas raíces de la amargura del corazón, entonces hay que seguirle, seguir su camino, seguir sus pasos, servirle a Él como a Él le agrade. Servirle, porque nosotros vamos a ver ahorita, y pongan mucha atención, los 5 pasos básicos para que tú tengas un corazón sano, que Dios te haya arrancado esas raíces de amargura de tu corazón y que ya no vuelvan más, que desaparezcan. Porque si tienes raíces de amargura en tu corazón, por eso te enfermas, por eso empiezas a tener problemas, porque la sociedad ya no te soporta. Entonces tú tienes que mejorar día con día tu manera de ser, sacarte de raíz esa amargura de tu corazón y ser una persona diferente. Ahora, estos 5 pasos básicos para sanarte de las raíces de amargura, anótalo por ahí, porque es muy importante que tú sepas todo esto. Primer punto, recordar que ya hemos sido perdonados.
Recuerda, recordar que ya hemos sido perdonados. ¿Y cómo es esto? Porque acuérdate lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ya fuimos perdonados. El creyente, cuando recibió a Cristo en su corazón, ya fuimos perdonados, ya fuimos limpios. Entonces no tenemos por qué tener raíces de amargura en nuestro corazón, porque ya fuimos sanos. Te hablaba yo de la vestidura de Jesús, de un hombre justo y recto, que no cometió pecado. Te dio su vestidura. Por eso Él murió por nosotros y nos perdonó en la cruz del Calvario. Molido fue por nuestras rebeliones, y su sangre preciosa fue derramada para salvación del mundo y de todos nosotros los pecadores. Romanos 5:8. Ese es el punto número 1. Recordar que ya hemos sido perdonados. Punto número 2. El punto número 2 nos habla acerca del derecho de la venganza. Nosotros tenemos que morir definitivamente al derecho que tenemos de vengarnos de alguien que nos hizo daño. ¿Qué pasa con los jóvenes de ahora? Si un profesor los exhibe delante del grupo y los hace enojar y que dice, fulanito de tal tiene una calificación por su examen de 6 y la mayoría de ustedes tiene una calificación de 8 en adelante, el único de mal cerebro es el que sacó 6. Claro que ese joven al que le están diciendo eso delante del grupo, pues tiene que enojarse, molestarse, crece la ira, crece el odio hacia el profesor, y su mente está pensando que va a salir y que va a desinflar las llantas de su auto del profesor, o que lo va a rayonear, o que lo va a pintar. Todo eso, o que cuando su papá le hace un daño, que papá no le hace caso, le va a esconder los zapatos o la ropa de trabajar. O cuando mamá no le hace caso también, o que lo compara con otro, también quiere desquitarse con mamá, pues no voy a ir a los mandados, tampoco le voy a llenar los tanques de agua. Empiezan a fabricar un sinnúmero de cosas para tomar venganza. Pero la palabra de Dios dice que nosotros ya debemos de morir a nuestro derecho de vengarnos. Continuamos. Número 3. Perdonar es decirle a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la número 3. Perdonar es decirle a nuestro Señor Jesucristo en una oración audible en casa, de rodillas, que perdonamos, que el Señor Jesús perdona la deuda que esta persona me debe. Perdónasela. Lo bendigo. Que lo bendiga Dios a esa persona. Ya no quiero problemas con esa persona, ya no le voy a cobrar nada, ya le perdono la deuda. Ya si él tiene problemas con su familia, yo de lo que a mí me hizo, yo lo perdono, le perdono esa deuda, bendícelo, prospéralo, que salga de su situación. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todo, dice la palabra. Que nosotros seamos prosperados en todo, no nada más en una cosa, dice la palabra de Dios, que seamos prosperados en todo. Al pedirle a nuestro Señor Jesucristo de rodillas una oración, que Él escuche, que Él sepa que nosotros estamos pidiendo perdón para aquellas personas que tenemos deudas o que nos han ofendido. Dios se agrada, Dios le gusta y cumplimos su palabra. La número 4. Vencer el mal haciendo el bien. Pero ¿qué sucede aquí? La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay que vencer el mal con el bien. Pero ¿qué pasa en muchos lugares? En situaciones como cuando alguien se enoja con un compañero y empieza la cizaña por ahí, empieza el que está cizañoso, el chismoso, el mentiroso, el amargado, empieza, no te dejes, ve y pártele la cara, rómpele la cara, ve y rómpesela.
Entonces aquel no quiere pelear. No quiero pelear contigo, no quiero, de veras. No, rómpesela. Y los demás están alrededor esperando ya con sus celulares, a ver quién va a pelear, quién va para subirlo a las redes sociales. Ya no le importa si golpea al otro o el otro golpea al que está pidiéndole pelear, pero es por la cizaña de los otros compañeros. Ya no hay perdón. Y ellos ya son personas que no quieren el perdón de Dios, que lo único que buscan es subir algo a las redes sociales, un maltrato animal, peleas con las personas, insultos hacia los mayores, insultos hacia hasta la propia familia, cosas que el mismo enemigo, el maligno, está metiendo en la gente que está amargada, que está decepcionada, que está sufrida. Pero Dios te dice en esta hora, amigo, amiga, creyente, cristiano, que en esta hora tú debes de vencer el mal haciendo el bien. Y algo importante, muy importante, que cuando tú haces algo de bien, es gratificante para ti mismo. Es algo limpio, sano, es algo gratificante. Dice, por ejemplo, que tenemos que hacer el bien para vencer al mal. Que ya no te interese andar grabando a personas que se andan peleando, al contrario, si puedes, ayúdalos, sepáralos, ayúdalos. Ya no te rías de que si un anciano se cayó, ve y ayúdalo. No te burles de tu papá o de tu mamá si algo le salió mal, ni de tus compañeros de escuela. No te burles, ayúdalos. Que haya un cambio radical en tu vida. Que Dios existe y Dios te ama y Dios nunca nos abandona. Como en estos tiempos, Dios está con nosotros y Dios va a saber que esto se va a acabar pronto. Pero créelo y ponlo en las manos de Dios. Hacer el bien es gratificante. Cuando realizamos una buena acción, llenamos nuestro ser de una plenitud única. Hay una tranquilidad espiritual cuando nos disponemos a colaborar y servir para hacer el bien. Esto significa que nosotros debemos hacer el bien sin importar lo que los otros digan. Si vas a ayudar a cruzar la calle a una ancianita, hazlo. Si vas a ayudarle con las bolsas a una señora, hazlo. Pero haz algo que te ayude a ser mejor cada día. Es un hábito que nosotros nos debemos de tener para ser más felices. Es tan gratificante que es como un remedio para nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro caminar. Por eso siempre tienes que tener en cuenta que nosotros debemos de ser, como Dios nos dice, agradecidos, respetuosos, y tenemos que ser personas diferentes a los demás. Vamos a transmitir los mensajes de Dios a los demás para que seamos una familia en Cristo. Y ya para terminar, por último, tenemos lo siguiente. El número 5, y terminamos y cerramos esta conferencia. El perdón es un proceso que nosotros llevamos y tenemos que repetir todos los días. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando nosotros ya sintamos el amor de Dios en nuestro corazón hacia esa persona, ya estamos libres. Ya nuestro corazón es sano. Ya nuestro corazón no tiene raíces de amargura. Nuestro corazón ya está sano completamente. Esos 5 puntos básicos de lo que debemos de seguir de la palabra de Dios nos enseña aquí en esta hora. Son los puntos básicos que nos van a sacar y arrancar esa raíz de amargura de nuestro corazón. Porque tu corazón ya va a estar limpio, ya va a estar sano. Ya no vas a tener enfermedades, ni depresión, ni angustia, ni estrés, porque Dios te ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sano, para que tu vida sea cada día mejor. Quiero orar por ti, para todos aquellos que estuvieron conectados y para los que no estuvieron conectados. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas en casa y donde quiera que vayamos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, pongo a las personas que estuvieron viendo este mensaje en tus manos.
Y también, mi Dios eterno, mi Dios amado, te pido que no falte el alimento en sus hogares y que no haya pleitos ni raíces de amargura en el corazón de sus familias y que sean prosperados en todo, Señor, en todo, porque van a seguir tus pasos, van a seguir tu palabra, van a ser personas saludables porque su corazón que tú les vas a poner va a ser un corazón sano, sin raíces de amargura, porque van a seguir los 5 puntos básicos que tú nos das en tu palabra para que seamos sanos y libres de toda amargura y de toda enfermedad. Los pongo en tus manos y la iglesia dice amén. Los pongo en tus manos, mi Dios eterno. Amén. Puro reino, puro flow. Los hot news de la semana son los siguientes. Grupo de Gracia Inquebrantables, se estará tomando en línea todos los jueves a las 6 de la tarde. Estaremos transmitiendo en línea los viernes con el líder Sabino. Redes sociales, síguenos en Facebook, Instagram. No te olvides de compartir y darle like. Únanse al nuevo proyecto de videojuegos del Pastor Rodolfo, For Grace Gaming. For Grace, domingo 5 p.m. te esperamos en nuestra próxima reunión en línea. Empezamos puntuales, puro reino y puro flow.